Seguimos en el programa Bien por Casa con nuestras invitadas hablando de las conductas de los niños. Justamente tenemos un video que nos trae Daniel donde los niños hablan de sus conductas. Vamos, Daniel. Yo soy un chico muy educado y con buen comportamiento y mi productor no me va a dejar mentir. ¿Tú cuánto me pondrías en conducta? El tema de hoy, la conducta. La mala conducta se aprende. Sí, prácticamente cuando naces no sabes nada, entonces debes aprender la mala conducta. ¿De dónde la aprendes? Debe ser de casa o de amigos, tu sociedad. ¿Cuánto te sacaste en conducta la última vez? 15 también, creo. Felicitaciones, te pusieron tu estrellita en la frente. ¿Los problemas en casa pueden influir en la conducta de nuestros hijos? Sí, mucho. Yo he tenido un amigo, ha estado mal, ha estado fastidiando y todo, para llamar la atención, ya que sus padres están separados. ¿Existen chicos que nunca tienen mala conducta? Por ejemplo, mi mejor amiga en el colegio era, no es santa, no hacía nada, pero voy a su casa, se comporta. ¿Cómo nos vacunamos contra la mala conducta? Con castigos, quitarte la televisión, el internet. ¿Cuál es la solución a la mala conducta? ¿Tú crees que el castigo? Hay personas que no, ya pues, lo castigan, ya pues, me castigaron, no voy a volver a hacer eso, no quiero que me vuelvan a castigar. Pero hay personas que continúan y continúan y continúan, aunque los castiguen. Y cerramos esta nota con la siguiente interrogante. ¿De dónde viene la mala conducta? ¿Es un tema solo de casa o se contagia también en otros ambientes? Muchísimas gracias, Dani. Esa es una buena pregunta. Efectivamente, ¿solamente de casa o también puede venir esta conducta de otros lugares, otros ambientes? Bueno, vivimos en una sociedad, en una comunidad, ¿no? Y todos de alguna manera nos influenciamos, ¿no? Creo que una cosa hay que diferenciar lo que es la conducta agresiva de la conducta violenta, ¿no? Porque o sea, la agresividad diríamos que todos la tenemos. Todos tenemos la agresividad, nos sirve para sobrevivir, incluso nos ha servido para supervivir a la especie, etcétera. Pero la violencia ya es una cosa dañina, ¿no? Y la violencia sí se aprende, porque la violencia, o sea, nadie nace violento. Puedes nacer con cierto temperamento agresivo, diríamos, ¿no? Mayor energía, pero de que la violencia sí es el deseo, es hacer daño a alguien, ¿no? Y muchas veces por diversión. En el caso del bullying, por ejemplo, ¿no? Es un tema muy actual, ¿no? Y ¿por qué hay chicos que son, diríamos, más proclives a hacer bullying al otro, y por qué hay chicos que son más proclives a ser víctimas del bullying, ¿no? Entonces tiene que ver mucho con la casa, la situación en casa, la sociedad, la misma, los medios también, ¿no? Estaba justamente hablando de que la televisión también influye muchísimo, los modelos que estás dando, ¿no? Modelos que muchas veces no van con ciertas culturas y entonces se discriminan entre ellos, ¿no? Que tú eres serrano, que tú eres de allá, que tú eres de acá, que yo tengo más plata, etcétera. Y entonces eso hace que, ¿no? Que el otro chico reaccione de manera violenta, ¿no? Entonces, la cosa es enseñarle a los chicos... Bueno, el hecho de discriminar es violencia también, Claro, ¿no? entonces hay que enseñarles a ellos a resolver sus conflictos, pero de una manera no violenta, que es lo más difícil, porque los padres, hablando de los modelos que damos los padres, muchas veces resolvemos nuestro conflicto de forma violenta, ¿no? A correazos. Como a veces muchas veces, en muchos lugares lo resuelven a correazos, lo resuelven castigándolos o poniéndoles una penalidad. O humillando. Un niño me decía, yo hubiera preferido que mi papá me hubiera dado un correazo a que me diga lo que me dijo. O sea, las palabras no se las lleva el viento, las palabras dejan huella y dañan, humillan, ¿no? Entonces, no solamente el daño físico, sino el daño psicológico, y el daño psicológico no se ve. Pero ahí también hay otro tipo de conductas que creo que son importantes, porque no todos los chicos son violentos, no todos son agresivos. Hay chicos, por ejemplo, conductas que se aprenden que son extremadamente pasivas, porque Claro. para que haya alguien que agreda, tiene que haber alguien que se Por deje eso, pero agredir. no es que no tengan la agresión, sino que la reprimen. La reprimen. No o sea, saben cómo expresarla, ¿no? Claro, pero Tienen por miedo. decirte, conductas miedo. de intolerancia, Sí. conductas de todo para ellos, o sea, conductas egoístas, conductas de incriminar constantemente a otra persona cuando sucede algo. O sea, todo ese tipo de conductas, además de las que dice Rosa, se aprenden. Se aprenden y de base
en casa y en el medio donde estás. Si toda tu familia es una familia que constantemente se queja de todo, recrimina y todo, vas a ser un niño así. Si eres contestatario de arranque, o sea, él va a ser de arranque un niño que también ejerce ese tipo de comunicación. Claro, pero hay una serie de factores, o sea, no es que sea una causa y un efecto, ¿no? Son múltiples factores que influyen. Por ejemplo, el niño que tiene una familia así, diríamos, que reacciona de manera violenta, va al colegio y ve que hay otros papás que los tratan muy bien a sus hijos. Entonces va a su casa y le dice, papá, yo quisiera que tú seas como el papá de mi amigo, porque él lo quiere a mi amigo, ¿no? Entonces, es más, en la terapia a veces dicen los chicos, yo quisiera, ¿no?, que no haber nacido en esta familia, ¿no? O sea, los niños se dan cuenta, contrastan, ¿no? Contrastan, y a veces los padres también se arrepienten y lloran y les piden perdón a sus hijos, porque no es que el padre o la madre quiera dañarlo al niño, adrede, sino que también quiere enseñarle un poco, ¿no?, a defenderse. Exacto. Padre Y dice, defiéndete. va de generación en generación, o sea, vamos arrastrando también mi familia o mi padre me trató así porque sus papás también lo trataron así, y así es una cadena que en algún momento se inició. Claro, pero tienes que entender también que cuando tú crías a un hijo, hay también la resiliencia. O sea, hay chicos que a pesar de haber crecido con un tipo de modelo, no optan por ese modelo. Hay chicos también, y eso tienen que entender los papás, que por decirte, frente a una misma forma de educar, reaccionan o rechazando ese estilo o aceptando ese estilo. Por decirte, no seas gritón. Hay uno que a la primera que tú te descuides va a gritar, y hay otro que siempre se va a mantener en pasivo, se va a reprimir, como claro, decías, tal cual, ¿no? como en los adultos, definitivamente están los adultos que quieren imitar el modelo de los padres, dicen, sí, yo voy a hacer lo que hicieron conmigo, voy a criarlo así, y también están los otros que dicen, de ninguna manera voy a criarlos como me criaron a mí. Y sabes que también en ese otro lado, en ese otro extremo, también hay problemas a veces, ¿no? O sea, porque los hijos, diríamos que no son parte de nosotros, no son nuestro brazo, nuestra pierna, o sea, son personas que tienen sus propios deseos y que muchas veces pueden discrepar de nosotros, ¿no? Y además tienen todo el derecho de discrepar de nosotros, son sujetos de derecho, ¿no? Y entonces es importante que nosotros respetemos, justamente hablando de los modelos, ¿no?, y del respeto, es importante que nosotros respetemos también el deseo de nuestros hijos y ayudarlos a reflexionar. Yo creo que lo básico de los padres es que ayudar a los niños y ellos mismos desarrollar la capacidad de reflexión frente a los modelos que nos presentan, por ejemplo, en la televisión. Sentarse junto con su hijo y decir, a ver, conversar sobre lo que están viendo y ver y desarrollar la capacidad de autocrítica constructiva, ¿no? Porque si no, creo, ¿no, Lucero? No sé, desde las neurociencias, ¿cómo se vería esto? No sé. Yo también lo veo desde la psicopedagogía, desde la pedagogía. Es cierto lo que tú estás diciendo, pero yo añadiría algo importante, que es el tema de lo que los chicos tienen que ir desarrollando en el tiempo, porque muchas veces el hablarles mucho funciona bien a determinada edad, pero cuando son muy chiquititos, el mensaje tiene que ser bien claro. Eso lo vemos, por ejemplo, en consejería de crianza. ¿Sabes qué? Así no. O sea, como grita fulanita en el programa tal, no, mi amor. ¿Por qué no? Porque es cómo te sentirías tú ayudarles a ponerse en el lugar del otro. Cuando son la empatía, ¿no? La empatía, ¿no? De la parte más chiquititos. Cuando ellos son más grandes, sí. Porque si no, tenemos chicos, como conversábamos hace poco con Gustavo, que desde pequeñitos son muy hábiles, evidentemente, te cuestionan todo. Entonces, claro, los niños viejos. pero claro, tienen un nivel de lenguaje, de expresión por aquí, y tienen un nivel emocional de interpretación de la realidad acá, de acuerdo a su edad. Entonces, eso hace que los chicos vengan después y te digan, pero ¿por qué yo no puedo hacer así si tú haces así? Porque tú tienes 3 años, mi amor. Claro. Y estos chicos que de alguna manera buscan o empiezan a portarse de una forma en diferente lugar. Tienen una conducta en su casa, tienen una conducta en el colegio, en las fiestas. Saben lo que hacen, saben con quién lo hacen. O sea, no son niños, porque hay, por ejemplo, el caso de los niños impulsivos, hiperactivos, que la misma conducta la presentan en diferentes lugares, ¿no? Y hay casos en los cuales necesitan medicación, digamos, ¿no? Pero no estamos hablando de esos casos, estamos hablando de chicos que en un lugar lo hacen porque ellos saben que ahí sí le permiten
Y no hay límites, porque el tema de los límites también es un tema muy Límite, importante, autoridad, ¿no? consistencia, como Para que decía ellos Cecilia. aprendan también a autolimitarse, a tener un autocontrol, porque si no, entonces también el tema de las drogas, el tema de la sexualidad, etcétera, ¿no? Desde chiquitos, con el tema de los límites, vamos a enseñarles a que se autocontrolen y a que, ¿no? que haya un mayor autoconocimiento de ellos mismos. Y yo he leído hace poco de que, por ejemplo, el Dalai Lama estaba enseñando a niños pequeñitos de educación inicial a meditar, pero meditar en el sentido de conocer su propio cuerpo y conocerse a sí mismos. Que lo que se hace a respirar y a relajarse. con la parte sensorial, de educación Exacto. psicomotriz, en la parte más física, ¿no? Del trabajo con niños porque pequeños. justamente el niño cuando está pequeñito, cuando es bebito, aprende a través de las sensaciones, ¿no? Por eso el bebé todo se lo lleva, o sea, conoce el mundo a través de la boca. Y después de las sensaciones ya pasa, diríamos, a las emociones, donde las emociones los desbordan porque no las pueden controlar. Y después los sentimientos, que son, diríamos, lo que ya más duradero, ¿no? Y va desarrollando su personalidad. Ahora, no podemos hablar de modificación de conducta en niños pequeños, porque la conducta está formándose. O sea, por lo menos yo personalmente no estoy de acuerdo en eso. ¿Con ¿no? qué O sea, edad, ¿De qué edad es? Ahí sí yo no... sí, o sea, Qué bueno. la conducta se está formando, son niños que todavía están en proceso de No, pero ¿a desarrollo. qué edad, por Entonces tú no ejemplo, puedes no- modificar lo que está modificándose. ¿A qué edad tú dices que no hay, o sea, desde tu punto de vista? Porque eso es lo interesante de compartir, ¿no? Ya, ¿A mira. partir de qué edad, o sea, modificación de conducta a partir de qué edad? Mira, yo por lo menos como psicoterapeuta infantil, ¿no? Yo trabajo mucho con los padres y con el niño, el vínculo. Pero la edad para La modificar. edad que trabajo esto es por decir, de chiquititos, ¿no? 1 añito, 2 añitos, que tengo casos de chiquititos, hasta por decir los 8 años. Claro, Ya, ahí 7, 8 yo años. tengo una mirada diferente. Y a desde- partir de los 8, y aún así, los 8 años, por ejemplo, ¿no? Que ya están más grandecitos, no sé, ahí yo he tenido casos, por ejemplo, nuevamente los padres. Ya para, digamos, cerrar el tema, porque ya estamos fuera de tiempo, Lucero, últimas palabras respecto Yo a creo esto, que hay consejos finales. diferentes formas de mirarlo. Yo creo que siempre hay una manera de cambiar las cosas. Cuando son muy pequeñitos, yo sugiero que el trabajo tiene que ser con los padres. Así de sencillo. O sea, los padres para tener pautas, para revisar los modelos y para poder darle a sus hijos lo que necesitan en el momento que necesitan. Perfecto, eso es lo maravilloso de la psicología Sí. también, que tenemos ahí, digamos, aristas, ¿no? De todas maneras. puntos de Pero vista, todos son buenas pero todos son Era bueno buenas, el ¿no? programa, Todos tienen ¿no? una Tiene la finalidad. posibilidad de mejorar siempre, porque el crecimiento está presente. A eso apuntamos O sea, todo en Bien niño- por Casa. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Realmente ha sido un gusto. ¿Y con qué seguimos, mi Gus? Bueno, seguimos después del corte con el estrés y el deseo sexual. Ay, 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 pónganse atentos, ya volvemos.